Primeramente, muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la articulación del miembro inferior. Vamos a encontrar articulaciones, la sínfisis del pubis, articulación sacroiliaca. Vamos a encontrar la articulación coxofemoral. Vamos a encontrar la articulación de la rodilla, la tibia femoral proximal, tibio femoral distal, y ahí se encuentra la articulación del tobillo y las articulaciones del pie. Empezamos por la articulación a nivel pélvico y a nivel vamos a encontrar la articulación cartilaginosa secundaria tipo semimóvil. Es una articulación entre las superficies articulares de los huesos del pubis respectivamente, y encontramos un ligamento púbico superior y un ligamento arqueado o ligamento púbico inferior. A nivel posterior de este conjunto de huesos me voy a encontrar la articulación sacroiliaca, que es plana a nivel anterior y fija a nivel posterior. Y ahí se va a encontrar ligamentos sacroiliacos anteriores y ligamentos interóseos y ligamentos sacroiliacos posteriores. Asimismo, encontramos unos ligamentos muy importantes que van a nivel del sacro hasta la parte tuberosa y desde el sacro hasta la espina ciática, formando ligamentos sacrotuberosos sacroespinosos, y con ello dos forámenes grandísimos, que es el foramen isquiático mayor y el foramen isquiático menor, que permite el paso de la estructura redondo por el mayor, dos estructuras que son musculares pisiforme, y el nervio ciático, que ahora lo llaman nervio isquiático. Hay dos movimientos muy importantes en esta articulación que van a ser útiles normalmente del parto de las mujeres, que se van a los movimientos de nutación y contranutación, que donde lo promotorio, que sería la primera vértebra sacra baja en caso de la rotación, y asciende hacia atrás, que sería movimiento de contranutación, o también seguramente como este, cuando bailamos reggaetón, y sí que se va a mover. Hablamos ahora de una articulación muy importante, que es la articulación coxofemoral o cadera, que es la articulación con la cabeza del fémur, con el acetauro, que no entra toda la cabeza, solo una porción como tal vez, o encontramos que esa articulación es una articulación esferoidea o en artrosis, así como el nombre de tal suerte. Es una articulación multiaxial, la cual va a permitir todos los movimientos en todos los ejes. Vamos a encontrar una muy buena cantidad de ligamentos a este nivel, como el ligamento de intrínseco, que está en la cabeza, el ligamento iliofemoral y posterior, que hace la cápsula isquiofemoral. Detallamos los movimientos, como son los movimientos de la cadera. Entonces vamos a mirar movimientos que vamos a encontrar en la articulación coxofemoral, movimientos de flexión cuando lleva hacia adelante y por tanto cuando lo llevo hacia atrás. Puedo encontrar movimientos de extensión de la cadera. Asimismo, cuando yo lo separo del plano medio, voy a hablar de movimiento de abducción o movimiento de aproximación. También me voy a encontrar de movimiento de rotación lateral o rotación media de la cadera, y de la mezcla de todos los movimientos a lo que vamos a denominar circunducción. Ahora hablemos de la rodilla. Esta importante articulación se va entre cóndilos del fémur y los cóndilos del tibio, y asimismo superior articulares a nivel de pater, formando entre estos dos una articulación femoral patelar y una articulación femorotibial. Hablemos de la articulación femorotibial. Es una articulación troqueal. Vamos a ver que esta articulación sinovial
importante va a tener varios tipos de ligamentos importantes, ligamentos extrínsecos como los conocidos ligamentos cruzados, y posterior también vamos a encontrar ligamentos colaterales respectivamente, el colateral lateral, el colateral medial, que el nombre mejor dicho sería colateral fibular y colateral tibial. De la misma manera me voy a encontrar un cartílago muy importante que va a tapizar esa articulación bien conocida por todos los meniscos, menisco medial y laterales, en donde vamos a encontrar ahí uniendo los ligamentos transversos a nivel profundo, este ligamento a nivel posterior, ligamento oblicuo, que vamos a encontrar ahí vamos a encontrar dos tipos de movimientos en esta articulación, una de flexión y una de extensión y rotación como tal. En la rodilla como tal vamos a hablar de la flexión como tal, disminución del ángulo entre los huesos, o también simplemente estoy en posición anatómica, estoy haciendo una extensión de la rodilla, y ahí como hay condilos entre estas articulaciones también va a ser una articulación que va a permitir una rotación leve cuando yo estoy rotando la parte de mi cadera, que sería una rotación medial o una rotación lateral. Como tal, ahora si hablamos de las articulaciones tibiofibulares, articulación tibiofibular va a tener parte próxima y va a tener parte distal. Ambas articulaciones son uniones entre superficies articulares respectivamente. Aquí vamos a encontrar la articulación que es plana, donde simplemente es un deslizamiento con los ligamentos anteriores y posteriores. Esta articulación, me refiero tibiofibular distal, es bastante importante porque es no sinovial. Quiere decir que vamos a encontrar una articulación entre la incisura de la tibia para la fibra entre la superficie articular triángulo. Esta articulación no se mueve, por lo tanto es una articulación fibro y de tipo sinemosis. Vamos a encontrar este nivel también. Vamos a encontrar articulación, ligamentos. Vamos a encontrar tibiofemulares anteriores y tibiofemulares posteriores. Hablemos de la articulación. Ahora sí podemos hablar un poco de la articulación del tobillo. Esta articulación va a ser bastante importante porque nos va a permitir dos tipos de movimientos, que son de flexión, de extensión, pero de flexión. Vamos a llamarlos dorsoflexión y dorsiflexión plantar, diferentes tipos de ligamentos, incluso el ligamento medial como el conjunto ligamento que forman delta del ligamento deltoide y ligamento lateral. Como tal, ¿cuáles son los movimientos de esta importante articulación del tobillo? Básicamente serían dos. Entonces vamos a encontrar en esta importante articulación dos movimientos. Uno, cuando subo como tal la planta del pie, que es la dorsiflexión, y sencillamente cuando yo estoy empinado sería la flexión plantar, también conocido como plantiflexión. Estos dos movimientos del tobillo existen, dos movimientos en el pie, que sería la inversión y la eversión. Dos movimientos que son la articulación del pie, no del tobillo, la dorsiflexión y la flexión plantar. Son movimientos del tobillo, la inversión y la eversión. Son los movimientos del pie. Terminando la articulación del pie, vamos a encontrar, así como en la mano, articulaciones planas entre los diferentes huesos del tarso, articulaciones tarso-metatarsianas, de igual manera planas, y intertarsianas. Vamos a encontrar tarso, metatarso, falángicas. Vamos a encontrar articulaciones condilias interfalángicas. Vamos a encontrar articulaciones troquiales, movimientos del pie. Vamos a ver cuánto yo puedo cerrar los dedos del movimiento de flexión, y cuando lo puedo abrir sería extensión.
Cuando yo abro los dedos del pie sería abducción, o cuando yo los cierro sería movimiento abducción. Ahora hablaremos un poco de los huesos también, del miembro inferior. Ahora que se han revisado los huesos secos, examinan su apariencia en cuerpo vivo. El gran espacio entre el sacro y el isquion es ocupado por dos grandes ligamentos. El ligamento sacroespinoso, que tiene un trayecto de la espina isquiática, y el ligamento sacrotuberoso, con un trayecto hasta la tuberosidad isquiática. Demos un giro hacia el frente y observemos estos dos ligamentos desde adentro. Aquí se encuentra el ligamento sacroespinoso, de aquí sacrotuberoso. Estos dos orificios son el foramen izquierdo isquiático menor y el foramen isquiático mayor, por el cual pasa el nervio isquiático, pasa a través del foramen isquiático mayor, y el foramen obturador está casi totalmente ocupado por la membrana obturatriz. El nervio y vasos obturadores discurren por este pequeño orificio aquí. Ahora observemos la articulación coxal. Quitaremos el fémur por un momento. Se observa el acetábulo. Aquí se muestra su amplia superficie en forma denominada algunas veces superficie lunar. Esta área no articular del acetábulo es la fosa acetabular. Alrededor del borde del acetábulo óseo se observa este reborde de fibrocartílago, el rodete acetabular, que aumenta la profundidad del acetábulo. Se muestra aquí la inserción cortada del ligamento de la cabeza del fémur. Su otra inserción se encuentra aquí, sobre el centro de la cabeza femoral. Regresemos a la articulación coxal intacta. La cápsula de la articulación coxal es una funda de ligamentos. La cápsula es delgada por debajo y las demás partes gruesa y fuerte. Esta parte posterior de la cápsula se denomina ligamento isquiofemoral, y esta parte anterior de la cápsula, que es la más gruesa, es conocida como ligamento iliofemoral. Las fibras de estos ligamentos capsulares se tensan cuando se extiende la articulación. La cápsula está unida totalmente al hueso coxal en toda la extensión del reborde del rodete acetabular. En la parte posterior del fémur está unida en la mitad de su extensión del cuello femoral. Al frente del fémur, la cápsula está adherida aquí afuera sobre la línea intratrochanteriana. Ahora examinemos los diferentes movimientos que ocurren en la articulación coxal. El movimiento puede ocurrir en tres ejes diferentes. El movimiento hacia adelante es la flexión y el movimiento hacia atrás es la extensión. El movimiento hacia el lado y afuera es la aducción, y el movimiento hacia adentro y a la línea media es la abducción. Y la rotación hacia afuera es la rotación lateral, y la rotación hacia adentro es la rotación medial. La rotación de la articulación coxal acompaña en un notable deslizamiento hacia adelante y hacia atrás de los trochantes mayores y menores. Huesos articulares de la tibia. Los dos meniscos se ubican por encima de la misma. Estos son los meniscos compuestos por fibrocartílago, flexibles, diferente en su forma lateral, es casi circular, mientras que medial tiene su forma en C. Y en un corte transversal, cada menisco es grueso en el extremo exterior y delgado en el extremo interno. Los dos extremos de cada menisco se insertan en el área interarticular de la tibia, y los mediales bien separados y los laterales muy cercanos. Además, cada menisco se inserta por encima y por debajo a la cápsula articular, alrededor de todo su borde. Aquí se muestra
parte de la cápsula articular. Más adelante lo examinaremos con un poco más de detalle. Vamos a examinar. El menisco lateral es mucho más móvil que el medial, debido a que sus dos extremos se insertan muy unidos. Esto aporta gran movilidad a la cápsula articular alrededor de su inserción. Al llenar los siguientes ligamentos cruzados del interior y los dos ligamentos colaterales en el exterior, aquí se muestra el ligamento cruzado anterior visto desde el frente. Aquí se encuentra el ligamento cruzado posterior visto desde atrás. Para observar mejor que se quite el cóndilo lateral del fémur. Ahora se puede observar el ligamento cruzado anterior que descubre aquí en la tibia hasta aquí en el fémur. En la cara interna del cóndilo lateral, el ligamento cruzado anterior evita el movimiento hacia atrás del fémur respecto a la tibia. Observemos el ligamento cruzado posterior. Para verlo se retira el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior discurre desde aquí en el fémur hasta aquí en la parte posterior de la tibia. El ligamento cruzado posterior evita el movimiento hacia adelante del fémur con respecto a la tibia. A través de limitación del movimiento hacia atrás, hacia adelante, los ligamentos cruzados aseguran que los cóndilos del fémur permanezcan en su lugar a medida que ruedan sobre cóndilos de la tibia. Sí, de hecho, el fémur rodaría hacia atrás de la tibia durante la flexión y rodaría hacia el frente de la misma duración de extensión. La tibia y la fíbula. La tibia es la más grande de los huesos, de los dos huesos. La diáfisis de ambos huesos están cubiertos por músculos, y a excepción de la superficie anteromedial de la tibia, que se encuentra directamente por debajo del pie, desde la rodilla hasta el tobillo. En el extremo proximal de la fíbula forma parte de la articulación de la rodilla, pero su extremo distal forma parte importante de la articulación del tobillo, como se observa. La tibia y fíbula se mantienen unidas en toda su longitud por una fuerte membrana interósea. Por encima y por debajo están unidas por las dos articulaciones tibiofibulares, la articulación tibiofibular proximal y es una articulación sinovial, mientras que la distal es una articulación tibiofibular fibrosa. Y hay mucho movimiento en estas articulaciones distalmente. Los dos huesos están unidos por el ligamento tibiofibular anterior y el ligamento tibiofibular posterior. Los extremos protuyentes de la tibia y la fíbula que sobresalen de la cara del lado del tobillo se denomina maléolo medial y maléolo lateral. La superficie articular para articulación del tobillo es una amplia incisura formada por la superficie inferior de la tibia, las superficies internas del maléolo medial y del maléolo lateral. Talus, que se muestra aquí, es hueso situado por debajo y por detrás del mismo es el calcán y el hueso del talus. Frente al talus se encuentra el escafoides.
o hueso navicular. Conocemos los huesos del tarso en breve. Regresemos a la vista lateral para observar el talus aisladamente. Y aquí se muestra la cabeza del talus. Y aquí el cuello del talus tiene tres superficies. En la cabeza y otra en la parte inferior. Para las dos articulaciones donde se produce la inervación y la inversión, y a una última en la parte superior para la articulación del tobillo. Aquí se muestra la articulación del tobillo. Observamos cómo esto se muestra en el cuerpo vivo. Aquí la parte laxa de la escápula articular se ha retirado, dejando esta parte engrosada que son los ligamentos de la articulación. Aquí está la parte frontal de la articulación del flexor plantar y aquí o pantiflexión. Y aquí está la parte detrás de la articulación dorsal o dorsiflexión. Es en la cara lateral de la articulación se mantiene el ligamento talofibulares posterior, el ligamento talofibular anterior. La cara medial está unido por el ligamento, está unido por este ligamento llamado deltoideo, que se une en uno solo en el área amplia en el talo, sino también en los vuelos adyacentes abajo y al frente. Como se observa al frente, los ligamentos del tobillo aseguran que el talos no se puede balancear de lado a lado, así va o avanzar o retroceder de esta manera en relación con la tibia y la fíbula. Aquí se encuentra la articulación del tobillo con su cápsula articular intacta y con el resto de los huesos en su lugar. La cápsula de articulación del tobillo es laxa en la parte delantera y también es laxa en la parte de atrás. Esta amplitud permite una gama completa de dorsiflexión y plantiflexión. La tibia y la fíbula, el maleo medial, el maleo lateral, el talus y la articulación del tobillo. Aquí se encuentra la membrana interósea, la articulación tibiofibular proximal, la articulación tibiofibular distal, tibiofibular posterior y los ligamentos talofibulares, los tibiofibulares y talofibulares anteriores y ligamento deltoideo. Aquí se localiza el calcáneo, el cuboides, los tres huesos cuneiformes y el escafoide. Aquí se encuentra las superficies de las articulaciones talocalcáneas y de la articulación talocalcánea navicular. Aquí se encuentra el ligamento calcáneo navicular, el ligamento calcáneo figular, el ligamento talocalcáneo interóseo. Aquí se encuentra el retináculo de los músculos extensores, el retináculo de los músculos fibrolares, el retináculo de los músculos flexores. Aquí enfrente se encuentra la parte superior y la parte inferior del retináculo de los músculos extensores. No son estructuras independientes, sino que son engrosamientos localizados de esta capa envolvente de fascia profunda. 4 tendones
de esta fase profunda. 4 tendones, un nervio y una arteria discurre por debajo del retináculo de los músculos extensores. En la cara lateral, detrás del maleo, se encuentra el retináculo de los músculos fibulares. Aquí le acomodamos los tendones de músculos fibulares a medida que se discurre alrededor del maleo lateral. En el lado medial del retináculo de los músculos flexores se abre desde la parte posterior del maleo medial. Un fascio inferior del retináculo de los músculos flexores se divide en 4 túneles cerrados, 3 tendones, los vasos tibiales posteriores y el nervio discurre atrás de los túneles en su trayecto rodeando el tobillo y el pie. Se muestra ahora el ligamento plantar corto, el ligamento plantar largo y la aponeurosis plantar. Aquí se encuentra el ligamento metatarsiano verso profundo, las vainas de los tendones de los flexores y el ligamento plantar de